Bienvenidos a la unidad 1, clase 2. La clase pasada habíamos visto la cinemática del punto material, en la cual definíamos un marco de referencia, que es aquello respecto de lo cual se mueve el punto material. Dentro del marco de referencia definimos un sistema coordenado conveniente, en el cual expresamos las magnitudes vectoriales como la posición, la velocidad y la aceleración. Y decíamos que podemos asegurar que conocemos el movimiento del punto cuando estamos en condiciones de conocer su posición, su velocidad y su aceleración a lo largo de toda su trayectoria. El conocer uno solo de estos parámetros no implica conocer el movimiento. Hay que tener determinados los tres parámetros cinemáticos. Entonces hoy vamos a empezar a aplicar esos conceptos adquiridos a el movimiento del punto, concentrándonos en algunos movimientos que son de mucha importancia para la mecánica. Aquí no nos detenemos digamos, en los movimientos de tipo lineal, porque ya los vimos en física y realmente no hay mucho más para profundizar. Así todo, en los trabajos prácticos deben tener 10, 12 problemas como para, de alguna forma, volver a interactuar con aquellos problemas de física, ¿no? Entonces, el estudio de los movimientos en la mecánica se reduce a dos tipos de problemas. Tenemos lo que llamamos el problema inverso, que es aquel en el que tenemos las ecuaciones del movimiento y queremos conocer la aceleración. Dice aquí que es el problema más sencillo, puesto que solo implica derivar las ecuaciones del movimiento, pero es el que menos se presenta. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Voy a tomar como para escribirles. Cuando se habla acá de las ecuaciones del movimiento, lo que estamos diciendo es, lo que vamos a ver un poco en la unidad 3, la relación que hay entre los parámetros cinemáticos del movimiento y las causas que producen ese movimiento. Entonces, si nosotros tenemos R, B y A, estamos en condiciones de determinar por simple derivación de R las causas que provocan el movimiento. En cambio, en el problema inverso, en el problema directo, se conoce la aceleración y hay que determinar la ecuación horaria, es decir, conocemos esto y tenemos que ir aquí. Es decir, eso implica una integración que puede resultar difícil según sea la expresión de la aceleración. Normalmente, si no se puede resolver en forma analítica las integrales, se resolverán en forma numérica, pero no es tan sencillo como derivar. De manera que, definidos estos dos tipificaciones de lo que pueden ser los movimientos, vamos a definir cuándo para la mecánica un movimiento es periódico. Vean ustedes, se define un movimiento como periódico cuando en intervalos de tiempo se repiten sus propiedades cinemáticas, es decir, posición, velocidad y aceleración. Y estos intervalos de tiempo deben ser iguales. Es decir, que si tenemos un movimiento para el cual, para un dado tiempo t, al que llamamos periodo, se repiten R, V y A, diremos que ese movimiento es periódico de periodo t en segundos. Entonces, al número de periodos que se cumplen en la unidad de tiempo se lo denomina frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la inversa del periodo y
se expresa en hercios, que es la abreviatura con el nombre de quien la definió, de la cantidad de ciclos que se realiza en la unidad de tiempo. Así que muy bien, ¿cuál es la diferencia sustancial entre tiempo y frecuencia? Entre periodo y frecuencia, que el periodo es un tiempo medido en segundos y la frecuencia es una cantidad escalar que indica cuántos ciclos el movimiento desarrolló en la unidad de tiempo, en el segundo. Como pueden ver, es algo bastante poco similar un concepto con el otro. Muy bien, dentro de los movimientos, tal vez después de los lineales, lo más importantes en la mecánica son los movimientos circulares. ¿Por qué digo importantes en la mecánica? Porque generalmente son estos movimientos los que permiten de alguna manera lograr que los mecanismos realicen las salidas o outputs que nosotros queremos que realicen cuando los estamos diseñando. Por ejemplo, ¿cómo hago que con un motor eléctrico que gira sobre su eje, convertir ese movimiento circular en un movimiento alternativo para mover un serrucho eléctrico? Entonces, el origen del movimiento del serrucho va a ser un movimiento circular, que es el que tenemos, el del motor. Y hay que poderlo convertir en un movimiento lineal de tipo alternativo para que la sierra vaya y venga cortando el material. Entonces, los movimientos circulares son aquellos cuya trayectoria es una circunferencia. Para el estudio de estos movimientos es muy sencillo utilizar coordenadas polares, ya que dentro de las coordenadas polares vamos a tener que el radio de la circunferencia permanece constante. Entonces, al permanecer constante el radio, la única variable del movimiento va a ser el ángulo θ, y utilizando estas coordenadas vamos a poder fácilmente encontrar las expresiones del movimiento. El caso más general de los movimientos circulares es aquel en que θ de t es una función cualquiera del tiempo, hasta podría ser una función alternativa, digamos que invierta su sentido y en determinado tiempo retome la orientación y así. Es decir, lo más complicado que nos imaginemos puede ser esta función θ de t, que es la que mueve el radio vector R. Quiere decir que el vector E va a ser la cantidad R en la dirección del versor E. La velocidad del punto va a estar dada por la derivada de lo que tenemos ahí arriba. Es decir, E punto en E más E por θ punto en θ. En este caso, E punto es igual a 0. ¿Por qué? Porque R es constante. R, cuyo módulo es E, es constante. Por lo tanto, su derivada es nula, y la derivada θ punto es omega. Por lo tanto, la velocidad del punto está dada por la cantidad omega por R en la dirección transversal. Ustedes posiblemente en física la hayan visto como, física la pudieran haber visto como que la velocidad es omega por R en la dirección transversal. Aquí, en vez de R, usamos E, pero es exactamente lo mismo. Ahora, siendo la trayectoria circular, fíjense, este versor θ es el versor tangente a la trayectoria, y por lo tanto, V es
omega por e es la dirección de la tangente, cosa que ya sabíamos del tríedro intrínseco. La velocidad es siempre tangente a la trayectoria, y el módulo de la velocidad está dado por omega por r. Es decir que el vector velocidad en este movimiento es siempre normal al radio, porque la tangente es normal al radio. En el caso de la aceleración, que tiene esta expresión, veamos cómo se comporta para el caso del movimiento circular. Tendríamos la aceleración, veamos, fíjense que voy a cambiar de color para que ustedes vean lo que desaparece de acá. Esto va a desaparecer porque es la derivada segunda de una constante, y esto va a desaparecer porque es la derivada primera de esta constante. Con lo cual vamos a tener para la aceleración esta expresión. Ahora, como el vector este es menos el normal, es el versor normal, quiere decir que podemos expresar esto que está aquí, cambiando este signo menos por menos n, y la aceleración nos va a quedar con esta expresión. ¿Y esta expresión qué nos dice? Que en un movimiento circular la aceleración tiene dos componentes. Una componente según la tangente, es decir, perdón, me fui, a ver. Me fui para abajo, acá estamos. Disculpen, pero al costado yo tengo todas las hojitas del documento, y cada vez que con la mano quiero escribir y toco una hojita, voy a esa que toqué. Entonces va a pasar muchas veces. Pero, como les decía, estamos aquí, ¿no es cierto?, en la expresión de la aceleración en un movimiento circular. ¿Qué tenemos que entender aquí físicamente? Nosotros en mecánica siempre decimos que las expresiones analíticas de este tipo a los ingenieros nos sirven si nos dan información física. No nos contenta a nosotros con llegar a una solución analítica. Nosotros no somos matemáticos, usamos la matemática para obtener información de los movimientos. Entonces, ¿qué nos dice físicamente esta expresión 1.15, que es la de la aceleración? Nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos que este es el vector aceleración en el movimiento circular, este vector va a tener una componente en la dirección tangencial, que va a ser esta, a la que llamamos gamma por r o tita 2 puntos por r, que es, esta componente nos da la información de cuánto varía el módulo de la velocidad en esta dirección, en la dirección tangente a la curva. Quiere decir que la aceleración tangencial nos informa qué está pasando con la velocidad en la dirección de la tangente. No hay otra componente de la velocidad. Y entonces, esta componente normal, la componente normal que estaría dada por esta otra componente, a sub n, ¿qué nos estaría informando? Bueno, la rapidez con que hay que bajar el afijo del vector velocidad para que este vector, el velocidad, siga tangente a la curva en la próxima posición. Entonces, este nos informa qué pasa con la dirección de la velocidad, y este nos informa qué pasa con el módulo de la velocidad. Esa es la información física
que nos da. Ahora, vayamos a casos particulares de este caso general que estamos viendo. En el caso de que tengamos que gamma es constante, es decir, si gamma es constante, entonces la derivada de omega respecto de t, que es gamma, integrado nos dará esta expresión. Si t es igual a 0, entonces tenemos que la expresión es, para omega, gamma t más omega 0, y para tita, esta expresión que es gamma t cuadrado sobre 2 más omega 0t más tita 0. Si ustedes ahora se toman el trabajo de comparar para aceleración constante en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ustedes van a encontrar que esta expresión que está acá pasaría a ser, disculpen, otra vez pasó lo mismo. Vamos a ir a donde estábamos. Como ven, solemos irnos bastante lejos, pero estábamos acá. Ahí. Y yo les decía que para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración es constante, la velocidad está dada por A por T más B sub 0. Esto ustedes lo saben ¿cómo se llama? De física, y no hace falta esta rayita porque es unidimensional, y X, es decir, la elongación del punto sobre su trayectoria, estaba dada por A t cuadrado sobre 2 más B sub 0t más x0. Por lo tanto, ustedes pueden ver la total equivalencia del movimiento rectilíneo uniforme variado con el movimiento circular uniformemente variado. ¿Y cuál es la única diferencia? Que para el circular lo que se ha hecho es convertir el movimiento lineal en una circunferencia. Y por lo tanto, en vez de estar midiendo longitudes, estamos midiendo ángulos para dar la posición del móvil. En vez de velocidad lineal, estamos midiendo velocidad angular, y en vez de aceleración lineal, estamos midiendo aceleración angular. Así que eso en el caso en que la aceleración es constante. En el caso en que omega es constante, si omega es constante, es decir, no hay aceleración angular, el movimiento es circular uniforme. Entonces, al ser omega constante, no hay aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque el módulo de B es omega por R, y si omega es constante y R es constante, el módulo de B sobre la tangente vale siempre eso. Pero sí hay una aceleración normal, que es la que tiene que llevar a tangenciar permanentemente el vector velocidad. Aquí, el periodo de tiempo empleado por el móvil para recorrer una vuelta con velocidad omega es, el ángulo recorrido es 2pi sobre la velocidad angular, que es omega igual a constante, nos da el periodo del movimiento. Quiere decir que el movimiento circular uniforme es periódico de periodo t, 2pi sobre omega. Y por supuesto, la frecuencia, que es la inversa del periodo, estará dado por esto. Las expresiones del movimiento para este caso son, como omega es constante, vamos a integrar para tita y vamos a tener que tita vale omega t más tita 0. Como teníamos para el movimiento rectilíneo uniforme, teníamos que x es igual a b por t más x0. Entonces, la equivalencia siempre entre movimientos lineales y circulares es total.
Por supuesto aquí un concepto mecánico. El concepto mecánico que nos dice que en mecánica se acostumbra a hablar más del número de vueltas por minuto que de la frecuencia en radianes por segundo. Pero siempre estamos hablando de frecuencia. Por supuesto, quienes cultiven más la pasión tuerca van a hablar siempre de N en RPM, mal dicho así, porque debería decirse N igual revoluciones por minuto. Y es una forma de expresar la frecuencia F, es decir, F con N son equivalentes. Bueno, hemos entonces de alguna forma analizado el movimiento circular de un punto. Vamos ahora a analizar otro movimiento muy importante, que es el movimiento oscilatorio armónico. ¿Por qué? Luego vamos a ver en la unidad 3 que este movimiento de oscilación describe, por ejemplo, las vibraciones de un sistema masa-resorte, es decir, de un sistema discreto. Y vamos a poder analizar en la unidad 3 el movimiento oscilatorio vibratorio de una partícula ya teniendo incorporado la cinemática de ese movimiento. Entonces, ¿a qué vamos a llamar movimiento oscilatorio armónico? Vean ustedes. Vamos a definir movimiento oscilatorio armónico el que describe un punto P', que es proyección de un punto P que tiene un movimiento circular uniforme. Es decir, el punto P se mueve con velocidad angular constante, y si nosotros proyectamos P sobre una recta, vamos a obtener sobre esta recta un movimiento lineal para P', que es el proyectado de P. Al movimiento de P' se lo llama movimiento oscilatorio armónico. Entonces, si tomamos el eje de proyección, ese que llamamos PP ahí adelante, el eje de proyección lo tomamos sobre uno de los diámetros y el origen en O, fíjense lo que vamos a tener. Para el punto P, que describe un movimiento circular uniforme, vamos a tener una proyección del punto P' que va a estar su apartamiento desde el origen medida por la elongación X. Entonces, para P', la cantidad X la vamos a llamar elongación o posición sobre la trayectoria, es decir, sobre el diámetro elegido para proyectar. La cantidad R, es decir, esta cantidad que se puede apartar del origen en un semiciclo, se va a llamar semiamplitud, y 2R, es decir, el diámetro completo va a ser la amplitud del movimiento. Como dijimos antes, la frecuencia circular del movimiento, a la que vamos a llamar pulsación, porque ya no podemos llamar velocidad angular a omega, no podemos llamar velocidad angular a omega cuando estamos hablando ahora de un movimiento rectilíneo. Así que le cambiamos el nombre a pulsación. Si nosotros tenemos que para t igual a 0, esto es como cuando estudiamos la longitud, si para t igual a 0 había un ángulo θ0, es decir, alargar el cronómetro, largamos el cronómetro para empezar a medir los tiempos y el móvil ya viene
con un ángulo recorrido, a ese ángulo θ 0 lo vamos a llamar fase inicial. Y al ángulo θ total, θ, que es igual a θ 0 más omega t, lo vamos a llamar fase del movimiento. Vean ustedes entonces que la elongación x, este pedacito, x, que les marco acá, está dada por r coseno de θ o r coseno de omega t más θ 0, que es lo que tenemos aquí. Esa ya es la expresión de la elongación de un punto que ejecuta un movimiento oscilatorio armónico. Entonces, ¿por qué va a estar dada la velocidad? Y la velocidad va a estar dada por la derivada de esta expresión, es decir, por esto, y la aceleración por la segunda derivada, es decir, por esto. Entonces tendríamos acá x, v y a, que son los parámetros cinemáticos del movimiento oscilatorio armónico. ¿Por qué la palabra armónico? Esta palabra armónico está relacionada a que, al haber una sola frecuencia de movimiento, una sola pulsación, entonces estamos frente a lo que llamamos una onda armónica. Por ejemplo, la cuerda de una guitarra sería un tono puro ejecutado por una cuerda. Entonces, ese sonido armonioso le responde a la característica de una señal pura en frecuencia. Cuando las señales se superponen, lo vamos a ver la clase que viene, dejamos de tener armonía muchas veces y pasamos a tener, en vez de música, ruido. Bueno, para demostrar que el movimiento es periódico, el movimiento de X, es decir, del punto P', basta evaluar si la X, la B y la A partir de un instante cualquiera, tomando tiempos iguales al periodo del movimiento, se repite. Bueno, está fácilmente demostrado acá que el movimiento oscilatorio armónico es periódico. Los valores característicos del movimiento oscilatorio armónico son, por ejemplo, cuando la elongación es nula, cuando la elongación es máxima, en ese instante la velocidad es nula, o cuando la velocidad es máxima y la aceleración nula. También vamos a tener un punto característico cuando la aceleración sea máxima. Como ustedes pueden ver, aquí están relacionados a expresiones analíticas, estos máximos nulos o mínimos, pero es mucho más sencillo verlos aquí en las gráficas. Es decir, que lo que vimos hace un segundo en forma analítica lo podemos expresar aquí, viendo que, por ejemplo, para la elongación, como x es r coseno de θ, en el eje tiempo nosotros vamos a tener un periodo para un coseno, perdón, esto es el eje θ, r coseno de θ. Cuando θ es igual a 0, el coseno es máximo. Se aparta R desde la ordenada nula. Es decir, vamos a tener en θ igual a 0, X va a valer R. Y este valor de X va a variar entre más R y menos R a medida que el coseno vaya tomando valores
entre -1 y 1 pasando por 0. Entonces, lo que vamos a tener es que para un periodo en el eje de los titas, se va a dar una senoide completa de periodo 2pi sobre omega. Si nosotros nos quisiéramos pasar al eje de tiempos, bueno, tendríamos que ver qué tita 0 tenemos para, en t igual a 0 vamos a tener un tita 0. Entonces los tiempos los mediríamos a partir de allí y, por supuesto, el periodo que iniciaría aquí iba a terminar por aquí. Un periodo entonces tendríamos el periodo anterior más tita 0, es decir, vendríamos del máximo a este valor, como acá veníamos del máximo a este valor. Disculpen ahí esa pequeña imprecisión, pero ven que hemos desplazado en tita 0 el origen de los tiempos, y por lo tanto aquí tenemos que desplazar en tita 0 también este máximo, y por lo tanto vamos a tener la misma ordenada. ¿Qué significa? Que el eje de t y el eje de titas van a estar desfasados con tita 0. Bueno, como la velocidad es la derivada de x, va a valer esto, entonces vamos a tener un seno invertido que parte de 0. Fíjense, para tita igual a 0, v vale 0. Esto que está acá es v en este eje. Quiere decir que ahora vamos a tener que v oscila entre menos omega r, que está aquí, y más omega r, una senoide invertida completa. Y por supuesto, el t igual a 0 se sigue corrido, el tita 0. Y vamos a tener para la aceleración la derivada de lo de arriba, que va a ser esta, y que va a ser ahora un coseno. Aquí hay un error, aquí hay un error, en el libro debe decir coseno, pero ahora parte de menos omega cuadrado por r, teniendo ahora esta curva de coseno invertido. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando el punto pasa por 0, en tita igual a 0, el punto está alejado del origen lo más que puede, es decir, una semiamplitud, está alejado esta distancia. Pero la velocidad, cuando el punto llegó a esta máxima elongación y tiene que volver, la velocidad se anula en tita igual a 0, y por lo tanto, como la velocidad cambia de sentido, porque está yendo hacia la derecha y ahora tiene que ir hacia la izquierda, su aceleración va a ser máxima negativa. Entonces, podemos seguir viendo que para la elongación nula, la velocidad es máxima y la aceleración es nula en este momento. Así, por ejemplo, aquí cuando estoy alejado para el otro lado, máxima elongación hacia la izquierda del origen, vamos a tener velocidad nula nuevamente y aceleración máxima hacia la derecha. Entonces, estas serían las curvas que definen los puntos característicos de este movimiento. Y acá está un poco explicado el tema de el origen de los t y el origen de las tita, ¿no es cierto? Y su equivalencia, lo que hablábamos recién. Vamos a ver ahora entonces cuál es la ecuación diferencial. Esta es la primera ecuación diferencial que vamos a ver en el año,
para este curso y vean que la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio armónico surge de esta ecuación, ¿no es cierto? Que x2 puntos más omega cuadrado por x es igual a 0. Fíjense ustedes que esto lo teníamos aquí, x2 puntos acá tenemos la expresión de la aceleración, quiere decir que esto es x2 puntos es igual a menos omega cuadrado por r por el coseno de tita es x. Quiere decir que la ecuación diferencial de este movimiento viene dada por esta expresión 1,20 que acabamos de analizar. Ahora, esta es una ecuación diferencial homogénea, porque homogénea no solo porque está igualada a 0, sino porque no hay funciones de t distintas que x y sus derivadas. Entonces, bueno, aquí tenemos esta una ecuación diferencial incompleta debido a que le falta x puntos. Vamos a analizar cuál sería la solución de esta ecuación diferencial, que como ustedes saben, la solución de la ecuación diferencial sería una función x de t que, puesta adentro de la ecuación, la satisface para cada instante. Muy bien, acudamos entonces al criterio de Euler para darle solución. Euler lo que hace es proponer, él dice, bueno, yo voy a suponer que esta función que propongo, para ciertos valores de lambda, que es una constante que está por ahí arriba y que hay que averiguar, para ciertos valores de lambda esto es solución de la ecuación diferencial. Ahora, ¿de dónde sacamos los valores de lambda? Bueno, poniendo esta función adentro de la ecuación diferencial, sale lo que se llama la ecuación característica de este tipo. Y de acá sacamos que hay dos valores de lambda, más y menos, y por omega, que satisfacen a la ecuación diferencial. Luego, la solución general será la combinación lineal de las dos soluciones dadas por estas dos raíces, es decir, esto más esto, vendrían a ser dos soluciones que sumadas linealmente nos dan la solución general para x y que quedan abriendo lambda 1 y lambda 2 a los valores que les da la ecuación característica, vamos a tener que es este por este. Ahora, pasando la forma exponencial equivalente a la suma de senos y cosenos, vamos a tener que e a la i omega t es a, es coseno de omega t más i seno de omega t. Y e a la menos i omega t es esta resta que está acá. De manera que podemos sacar factor común a más b que multiplica el coseno y a menos b que multiplica a i seno. Ahora, este movimiento es un movimiento real, no es un movimiento imaginario. De manera que para eliminar la parte imaginaria de la solución, Euler propone hacer lo siguiente. A más b lo llama c, C1, y a menos b lo llama menos i por C2. Es decir, la suma de a más b da la parte real de la solución y a menos b da la parte imaginaria de la solución. Ahora, lo que se obtiene con esto es estas expresiones que están acá. Entonces, vean ustedes que mientras que A y B son complejas,
C1 y C2 son reales, lo que permite tener una función real para x de t de este tipo. ¿Mm? Muy bien, y ustedes me dirán, bueno, pero nosotros habíamos encontrado gráficamente que x tenía la forma r por el coseno de omega t más la fase inicial. Entonces, ¿cómo es que ahora, dándole solución a la ecuación diferencial, obtenemos algo diferente? Bueno, vamos a demostrar que no es tan diferente, sino que es muy fácil llevar una expresión de x dada por la suma de coseno más seno a una expresión de este tipo que es un coseno de alfa más beta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hacemos un cambio de variables nuevamente y decimos, miren, C1, a ver, vamos a tomar esto. C1, vamos a suponer que vale x, una constante x, por el coseno de un ángulo psi, a determinar, porque así como C1 y C2 son constantes de integración a determinar por las condiciones iniciales, también x y psi lo van a hacer, de manera que encontrar esto a partir de las condiciones iniciales o esto da lo mismo. Quiere decir que creamos un cambio de variables de este tipo, con lo que reemplazando la ecuación anterior tenemos coseno, coseno, menos seno, seno, que nos lleva a esta forma. Y esta forma sí, como ustedes pueden ver, tiene una... se me fue otra vez al punto 1. ¿Qué marca? A ver. Estamos por acá. Esta clase ya la estamos terminando, así que un poquito de paciencia y ya llegamos a lo que queríamos. Vean ustedes. Lo que les decía era que habíamos llegado a este tipo de ecuación que era muy similar a la que habíamos encontrado gráficamente, donde x era r coseno de omega t más tita 0. Bueno, ahora tita 0 será psi y r será x, que ¿cómo se determina? X es la raíz cuadrada de C1 cuadrado más C2 cuadrado, de acá, y psi vale el arco cuya tangente, psi es el arco cuya tangente vale C2 sobre menos C1. Eso haciendo el cociente de estas dos. Despejamos psi. De manera que hemos demostrado que tanto gráficamente como analíticamente, el movimiento oscilatorio armónico está dado por una expresión de este tipo. Bueno, como le decía antes, las constantes de integración deben determinarse de las condiciones iniciales del problema. Es decir, alguien nos tiene que decir, cuando estamos en t igual a 0, ¿cuánto vale la elongación inicial y cuánto vale la velocidad inicial? Formamos ecuaciones, encontramos amplitud y fase en función de los parámetros del problema. Aquí tienen un ejemplo de aplicación resuelto para aplicar conceptualmente y muy fácilmente esto que acabamos de ver. Esto ya lo vamos a dejar para la clase que viene, para no cansar, pero ahora les quiero dar unos tips para poder transformar fácilmente
ecuaciones, digamos, poder transformar fácilmente expresiones de senos a cosenos cambiando de fase. Voy a detener un poquito para dar más luz aquí y vuelvo. Muy bien. Entonces, como les decía, voy ahora a compartir pizarra y vamos a trabajar un poquito sobre el pizarrón. Vean ustedes, si por ejemplo nosotros tenemos, a ver qué lápiz tengo acá, vamos a darle un poquito más de ahí. Si nosotros tuviésemos no está escrito, ahí está, pero lo quiero con negro, ahí está. Vamos a borrar esto y esto. Muy bien, vean ustedes, en un círculo trigonométrico, nosotros tenemos que, por ejemplo, el seno de un ángulo alfa, como este, el seno va a estar dado por esta ordenada, ¿no es cierto? Seno de alfa. Y si nosotros a esto le restáramos pi sobre 2 desde ahí, vamos a tener que este segmento que está acá, sobre la abscisa, va a valer el seno de alfa menos pi sobre 2. Pero resulta que tener alfa o alfa menos pi sobre 2 como argumento no es lo mismo. Sin embargo, sí son los mismos los valores escalares de esta función. Podríamos decir que esto es un alfa prima, no un alfa, porque obviamente alfa prima es alfa menos pi sobre 2. Bien, yo lo que quiero es pasarles esto a un modo gráfico de trabajar para que ustedes puedan, voy a borrar esta parte de acá, ustedes pueden detener antes y tomar nota en el papel, pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a dibujar aquí X, aquí vamos a tener X igual a 0, y aquí vamos a dibujar alfa. De manera que el seno de alfa, si ustedes lo ven, el seno de alfa va a variar entre más 1 y menos 1 de esta manera. Este será, a ver, de aquí hasta aquí tendremos el período y esta forma roja que hay aquí, por supuesto esto será pi, esto será 2pi. Muy bien. Ahora, si yo quiero dibujar seno de alfa menos pi sobre 2, ven, ¿dónde voy a arrancar? Si a todo el campo, este que tenemos aquí, si a todo este campo, que es el campo de medición alfa, le resto pi sobre 2, es decir, le resto pi sobre 2, fíjense lo que voy a tener acá.
un nuevo campo de medición, alfa prima, que es todo el campo alfa menos un segmento que es pi sobre 2, este segmento. De manera que aquí pueden ver bien ustedes que esta curva roja, que es el seno de alfa, no es ni más ni menos que una curva que voy a hacer en azul partiendo de acá, que es el coseno de alfa menos pi sobre 2. De manera que, perdón, aquí esto es coseno, este que tenemos acá. ¿Mm? Entonces, es como que al agregar una constante dentro del argumento, estamos corriendo el origen de la nueva curva que se mide en un nuevo campo o escala de medición. Veamos, por ejemplo, en una nueva pantalla, vamos a ver, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de un movimiento oscilatorio armónico dado por x igual a menos c seno de t? A ver a qué responde esto gráficamente. Bien, nosotros vamos a tener que el campo de medición ahora para x, fíjense ustedes, para x es x menos a. Es decir, x menos a va a estar dado por menos c seno de, perdón, puse t acá y quiero poner alfa, menos c seno de alfa. Entonces, en definitivamente, lo que estamos haciendo aquí es que si esto es x igual a 0, acá, y esto es x, nuestra curva dada en estos términos será, si esto es x igual a 0, voy a tener x igual a a por aquí, x igual a a, con lo que el movimiento de esta primera forma, de esa función trigonométrica, va a estar dado entre c y menos c y menos c, es decir, se va a dar por aquí, partiendo de x igual a a. Entonces vamos a tener un menos seno de esta manera. Pero lo que estamos notando aquí es que nosotros lo que hemos hecho es correr el origen de las x hacia a. De manera que lo que tendríamos, por ejemplo, que x menos a es menos c seno de alfa, también es cierto que es igual a c coseno de alfa menos 3 medios de pi. ¿Por qué motivo? Porque para partir con una función igual a la anterior, es decir, de un máximo y salir con un coseno positivo, nos tenemos que correr en el eje de las fases
3 medios de pi. De manera que aquí tendríamos pi sobre 2, 3 medios de pi. Vean ustedes cómo esta expresión y esta expresión definen exactamente la misma curva, donde lo que tenemos es que en vez de medir el campo de medición X, estamos midiendo en el campo de medición X menos A, y cuando pasamos a la forma de coseno, en vez de estar midiendo en alfa, estamos midiendo en alfa menos 3 medios de pi. Simplemente corriendo las escalas. Y entonces, ¿qué quiere decir este corrimiento en X? Quiere decir que el punto ya no va a oscilar en X igual a 0, sino que va a oscilar en X igual a A. Porque en X igual a A, el 0 lo tengo en A. En fin, son como ayudas para manejarse en los problemas de la práctica. Vamos a un ejemplito, un tercer ejemplo. Supongamos que ahora nos dan X igual a A menos C coseno de alfa. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a tener es, nuevamente, un corrimiento en el campo de medición de X al que podemos llamar X', es decir, si nosotros llamamos a esto X', nuevamente vamos a tener X igual a 0, sería cuando X es igual a 0 acá. Pero para X igual a A, estoy acá, para X igual a A, en este nuevo campo de medición de X', el cuerpo va a oscilar entre más C y menos C, por ejemplo, con un coseno invertido, es decir, que sale de acá y va a parar de esta manera a 2pi, ¿no? Esto sería pi, 2pi. Pi acá, esto sería el campo de medición alfa. Ahora, vean ustedes, para llevar a un coseno positivo, que no tenga que ser el negativo, tendríamos que sacarlo de aquí. Es decir, para sacar el coseno de aquí y que fuese positivo, es decir, cambiar esto aún más, todo lo que tenemos que hacer es correr de todo el campo de medición. Ahora vamos a tener un nuevo campo de medición, alfa', que parte con un segmento menos de medición en pi sobre 2, esto es pi sobre 2, entonces alfa' va a valer alfa menos pi sobre 2. Y esta nueva curva, azul, se puede representar como X', recuerden que X' vale X menos A, X' es igual a C coseno de alfa menos pi. Y hemos pasado de esta forma, de la función que teníamos dibujada en rojo, a esta forma con la función que tenemos dibujada en azul. Solo nos corrimos en el origen de los argumentos y en el origen de las longitudes. Es decir, fíjense que X' es todo lo que antes era X, partiendo de 0. X' es todo lo que antes era X menos este pedazo que es A. De manera que esto es una forma de jugar con el centro de oscilación que en el caso de tener una expresión de esta forma con una constante acá,
lo que estamos diciendo es que no oscila en el 0 de las X, sino corrido en A del 0 de las X. Así que con estos tips los dejo, que practiquen en el listado 1 y nos volvemos a encontrar la clase que viene, donde vamos a aprender a componer estos movimientos. Y vamos a saber por qué necesitamos componer movimientos oscilatorios armónicos para analizar qué de las máquinas y sus mecanismos. Así que hasta la unidad 1, clase 3, los espero.